Bienvenidos al Discipulado 3, lección número 9, formas de elaborar un sermón. Es muy importante preparar un sermón para predicar a las personas, pero recuerde que es más importante dejarse usar por el Espíritu Santo, ya que al hacerlo, su sermón va a tomar un modo sobrenatural y dejará de ser más que una simple enseñanza. La palabra de Dios como espada. En Efesios 6:17 dice: tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir que la espada penetra en lo más profundo de nuestro corazón y de los oyentes, escudriñándolo todo, y lo saca a la luz de su mente para que usted, al momento en que hay un llamado a la oración, al finalizar la predicación o este mensaje, usted pueda tener la oportunidad de rendirle a Dios mediante la confrontación de la palabra de Dios. ¿Qué es un sermón? Su origen es de la voz latina, estocada, es decir, que el propósito de un sermón es afectar, quebrantar el corazón y el alma del ser humano, la cual es la palabra de Dios. Es por ello que es necesario dar a conocer las verdades de la Biblia en nuestro sermón. La estructura del sermón. Todos los sermones que hoy vamos a tratar, los modelos, están estructurados de la siguiente manera. Primeramente, tiene que tener una presentación, ¿verdad? Un título y un texto. Segundo, ese texto tiene que estar acompañado de ilustraciones, quiere decir de imágenes. Imágenes que nos ayudan a entender con mayor claridad la verdad que vamos a exponer. Las ilustraciones despiertan la atención y el interés de las personas. La ilustración también expone el propósito que nosotros tenemos con este sermón. También muestra la claridad de lo que trata el sermón. Las ilustraciones están clasificadas de la siguiente forma. Unas son históricas, es decir, sacadas de la historia, pueden ser imágenes históricas, otras bíblicas, hay muchas imágenes ilustrativas de la Biblia, anecdóticos, quiere decir casos de la vida real o biografías, y las propias, es decir, nuestro propio testimonio. La otra parte de la estructura del sermón es, o la estructura o el cuerpo del sermón. El cuerpo viene a ser aquello que nosotros queremos transmitir, que queremos decir, siempre valiéndonos de una palabra motivadora. Esta palabra motivadora se llama palabra rema, que nos ayuda a encontrar una palabra que nos motive y nos mueva y que sea el motor o el remo para poder avanzar, ¿verdad? Para obtener esta palabra rema es necesario orar y pedir a Dios con fe, sabiendo que el Espíritu Santo en cualquier momento de su lectura le va a decir: detente aquí, esto es lo que quiero hablarte. Como le dije hace un momento, es necesario ponerlo en oración antes de leer. Luego, después de tener la iniciación, es decir, el título, el tema y luego el cuerpo del sermón, finalmente tenemos que concluir con una enseñanza resumida, es decir, todas las conclusiones que obtengamos de esta lección o de este sermón tienen que siempre motivar al oyente, tienen que confrontarlo, desafiarlo a tomar una decisión para mejorar su vida. Esta conclusión debe estar acompañada de compasión más que acusación, ya que las conclusiones no deben ser de atacar a las personas, sino las conclusiones deben de motivar, empujar a las personas a que ellos arreglen su vida con Dios. La conclusión siempre va a apelar a la voluntad del oyente, a decidir por un mejor cambio. Tenemos 6 clases de sermón o 6 tipos. Como vemos en esta ilustración, este es el ejemplo de una ilustración o imagen, vemos de que para presentar un sermón simplemente está en escoger un tema y ese tema encontrarle un procedimiento y una conclusión motivacional.
No es necesario que el sermón sea tan extenso como lo vemos en este ejemplo, ¿verdad? Sino cuando acabaríamos. La gente, en vez de obtener un mensaje, lo que va a obtener es quizás aburrimiento o malestar espiritual. Entonces tenemos 6 tipos: sermón, tipo testimonio personal, textual, temático, histórico, dominical y biográfico. Vamos con el primero: sermón tipo de testimonio personal. Como su nombre lo dice, el testimonio es aquel relato breve donde uno narra su experiencia con Cristo. Todos, tanto usted como yo, tenemos una experiencia con Cristo. Y cuando nosotros testificamos de lo que Jesús hizo con nosotros, simplemente estamos buscando que los demás se identifiquen y luego ellos puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos un ejemplo en Marcos 5, 18, 20. Dice: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. ¿Sí? Había un endemoniado, un joven que fue sanado por Jesús. Después de ser sanado le dijo: te acompaño. ¿Pero qué le dijo Jesús? Jesús le dijo que no. Le dijo: anda a tu casa y a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el muchacho se fue y se puso a proclamar, es decir, a testificar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. La mejor forma en que él presentó su testimonio o su sermón a manera de testimonio fue que él habló de un gran cambio, una sanidad, una liberación. La mejor ilustración fue que la gente ya tenía una imagen de él, sabía quién era él, un endemoniado. Pero al ver la nueva imagen de él, que era una persona libre y sana, quedaron asombrados. Fue de impacto, fue algo muy motivacional para que ellos también procuraran de Jesús. El sermón tipo textual consiste en analizar la idea con varios textos. Es decir, tiene usted la idea, una idea para predicar, entonces tiene que analizarlo con varios textos y exponerlo a la luz de su contexto. Quiere decir, a la luz de sus costumbres. Este tipo de sermón textual tiene una similitud con la estructura hermenéutica. La hermenéutica son temas que ya hemos estudiado, es para profundizar y es muy extenso, demanda más tiempo para exponerlo. Primeramente ponemos el título, luego el texto, donde se halla este tema, y luego cogemos este texto, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, que está en Efesios 2:8. Seguidamente hacemos una introducción. La introducción sabemos que es un relato corto relacionado con el tema que vamos a exponer. Nunca lo haga fuera del tema, ¿verdad? Seguimos. Cuerpo y desarrollo del sermón. Tiene que tener un cuerpo. Es decir, usar el texto y fraccionarlo en, por ejemplo, aquí en 4 partes, es solamente un ejemplo, y empezar a sacar conceptos y conclusiones. Por ejemplo, por gracia, aquí hay un ejemplo, la base de la salvación, ¿verdad? Sois, aparte, tercero, salvos, cuarto, por medio de la fe. Entonces, podemos ir desmenuzando el significado o lo que nos quiere decir el texto. Básicamente también vamos a usar preguntas para poder llegar a nuestro objetivo de este texto. Vamos a usar la pregunta: ¿qué es la gracia? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué beneficios nos da la gracia o la fe? ¿De qué depende la salvación? ¿Cómo es la salvación? ¿A quién está dirigida? ¿Qué necesito para adquirir salvación? ¿Quién es el objeto de la fe? Para finalizar este cuerpo del sermón tipo textual, le tenemos que sacar una conclusión. La conclusión es aquella que confronta a la persona de acuerdo al tema. Por ejemplo, ¿no? Decirle: si usted cree que no ha hallado gracia ante Dios, si usted no conoce a Cristo, pues venga, ¿no? Solo crea y tenga fe y recíbalo en su corazón, ¿verdad? Es una invitación donde usted le confronta con el tema ya estudiado. El sermón de tipo temático o tópico consiste en elegir cierto tema,
y luego revisar las escrituras para buscar pasajes que tengan relación con el mensaje. Es muy parecido, ¿verdad? Todos los sermones son muy parecidos, pero tienen siempre otra visión, y vamos a seguir leyendo. Este método es recomendado para estudiar grandes doctrinas de la Biblia y compartirlas. Tiene una perspectiva de tipo exégesis. Nosotros ya hemos estudiado que el exégesis, entonces aquí vamos a entender más cómo podemos realizar este tema. Ejemplo, si tomamos el tema de la división y vemos estas imágenes o ilustraciones, podemos ver de que aquí esta imagen es como que nos dijera que todo depende de un hilo, ¿verdad? Dentro de la familia podemos ver en esta imagen que nos ilustra. Eso es lo maravilloso de las ilustraciones, que con solo una mirada podemos entender ya el problema que sucede en lo que representa esta imagen, ¿verdad? Como lo estamos viendo ahorita. Si escogemos este tema de la división, que está en Mateo 12:25, podemos realizar nuestro sermón de tipo temático. Vamos a leer. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma prevalece. El verso está clarísimo. Ni este hogar está a punto de desintegrarse, porque si está dividido no va a prevalecer. Esta soga no va a estar nunca más junta porque está a punto de romperse. Entonces, en base a esos conceptos, podemos decir de que le empezamos a hacer las siguientes preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué es la división? ¿Cómo se origina la división? ¿Por qué existe la división? ¿Cuándo se produce la división? ¿Dónde se originan las divisiones? ¿Quiénes causan división? ¿Qué debo hacer para evitar la división? Y finalmente, una vez que hemos estudiado y analizado mediante estas preguntas y hemos hallado una riqueza de respuestas para este tema de la división, al final realizamos una aplicación y conclusión. La aplicación es llevar el sermón temático a la práctica de la vida diaria. Esa es la aplicación. Ejemplo, debo buscar, procurar y promover la unión. Mayormente la aplicación siempre busca aplicar el inverso. Si el tema es la división, pues nos hemos dado cuenta que no es nada provechoso y bueno para nuestra vida diaria, pues le aplicamos el inverso, y el inverso es la unidad. Entonces estamos llamados a promoverla, procurarla dentro de nuestro hogar, nuestra familia, trabajo y cualquier entorno social. Seguidamente tenemos el sermón tipo histórico. Como su nombre lo dice, es aquel que tiene un acontecimiento registrado en la Biblia, la cual contiene una amplia provisión de material, bastante material de estudio ahí en la Biblia, para este tipo de sermón. Para ello es necesario proceder en orden cronológico de principio a fin. Primeramente, para la estructura de nuestro sermón histórico, debemos utilizar la siguiente estructura, que es muy parecida a las anteriores. Primero, el título. Vamos a escoger los 10 leprosos. Segundo, el texto, ya está escrito, Lucas 17, 11 al 19. Seguidamente, como siempre, de una introducción. La introducción ya sabes de que tiene que detallar mucho o dar un ejemplo de una enfermedad terrible. Por ejemplo, podemos introducir un tema hablando del SIDA, ¿no? Una enfermedad que fue incurable, se dice que ya es curable, pero en los años que aparecieron fue muy difícil encontrar una cura. Y cobró muchas vidas. Recuerde de que este pecado, las enfermedades son la consecuencia del pecado de la humanidad. Seguidamente, después de la introducción, vamos de frente directo al tema. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de un leproso? Entonces empezamos a sacar líneas. Hacemos investigación y empezamos a sacar, por ejemplo, la lepra es un ejemplo de vivir en pecado, ¿verdad? Comienza con el interior y se extiende por todo el cuerpo. Es incurable, produce asco y lástima. Produce asco porque es una enfermedad en que la carne se pudre y se cae a pedazos. Si alguien está con lepra, tiene que soportar el mal olor de la carne podrida de su propio cuerpo. Luego eran aislados, separados de sus familiares, vivían
fuera, no tenían acceso a nada ni al templo, perdían todos sus derechos. Estaban sin esperanza, fuera del alcance de la ayuda de cualquier persona y aún de salvarse a sí mismo. O sea, su destino era la muerte, muerte en vida. Entonces, esas son las condiciones que tiene un leproso. El punto B. Los leprosos clamaban porque alguien los librara de su enfermedad, pero no había nadie. Pero resulta que en el tiempo de Jesús sucedió algo maravilloso. Jesús escuchó la voz de ellos y se acercó a ellos. En realidad ellos no tenían ningún derecho a hacer ningún reclamo ni solicitud de ayuda o sanidad. Pero sin embargo Jesús lo escuchó. Entonces podemos tomarlo como un punto B. Como les dije hace un momento, esto solo es un ejemplo. Usted puede utilizar los puntos de la manera que usted guste. Punto C. Hemos escogido, por ejemplo, ¿qué pasó? Cuando Jesús se acercó a ellos en el momento del clamor de los leprosos, ¿qué sucedió? Obviamente sucedió algo. Y nosotros le hemos puesto como título la curación de los leprosos. Entonces ahí empezamos a ver, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? Jesús les dio una orden. Vayan y lávense en un estanque. Entonces, aquí hay una orden, ¿no? Como primer guión dentro de la curación del leproso, hubo una orden. Segundo, ellos obedecieron, hubo una respuesta de obediencia. Y tercero, sucedió el milagro de que ellos fueron limpios de su lepra. Obviamente esto fue ejercitado mediante la fe, ¿verdad? Si ellos corrieron al estanque obedeciendo al Señor es porque estaban seguros que iban a ser sanados, sin importar qué hicieran o cómo hicieran. Anhelaban ser sanos. Entonces, en el punto D podemos ver otro resultado. Ya vimos en el anterior, en el punto C, que ellos recibieron una orden, obedecieron y luego fueron sanados. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado, la conducta? Acá vamos a ver algo muy importante que no se ha tomado en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál fue la conducta de ellos? Menciona de que solamente uno de ellos volvió para agradecer a Jesús. Le glorificó con gran intensidad y le pidió misericordia. Es decir, él fue humilde, se postró ante Dios y le agradeció por todo lo que él hizo por él. Además, él era un samaritano, quiere decir que ni judío era. Los samaritanos en aquel tiempo eran aborrecidos por los judíos. Entonces él tuvo doble rechazo, uno por su origen, por ser samaritano, y otro por ser leproso. Pero imagínese la maravilla que Jesús hizo en él. No solamente sanó su cuerpo, sino que también sanó su identidad, sanó su baja autoestima. ¡Qué maravilla! Jesús es muy maravilloso. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos encontrar grandes enseñanzas en tan solamente un tema de los 10 leprosos? Tenemos que resaltar también de que que fue sanado, al tener gratitud y agradecer a Dios con humildad, significa que él conserva valores. Hay mucha gente que cree que podemos nosotros hacerle favores porque tenemos que hacer, y encima son personas desagradecidas. Yo le invito a usted, mi amado hermano y amigo, que evite esas cosas. Sea agradecido a Dios en todo primeramente, y en esta tierra sea agradecido a las personas que le brindaron apoyo y ayuda. Seguidamente, para finalizar, nosotros utilizamos una conclusión. Quiere decir que podemos llamar a las personas a una administración y decirles: hermano o hermana, reconoce tu condición. Si bien es cierto, de repente quizás estés enferma físicamente, o quizás estés enferma espiritualmente, con un pecado que te sigue como la sombra y no puedes evitarlo, o un pecado oculto. Entonces sácalo y clama a Dios, como hizo este hombre, con humildad, y pide que el Señor te sane. Porque a veces esa enfermedad puede ser como una lepra que siempre está ahí en tu vida y no te deja avanzar, no te deja crecer, te quita tu paz, te quita tu tranquilidad y vives amargado y amargando la vida de los demás. Entonces, recobra esos valores, sea agradecido y dile: Señor, gracias porque sé que tú me has sanado. Entonces,
Todos estos sermones nos van a ayudar mucho para poder predicar de la forma más apropiada a un determinado grupo de personas. El sermón tipo dominical, como su palabra lo dice, es un tipo de sermón que se dicta los días domingos. Es de tipo analítico y reflexivo. Quiere decir que es un sermón breve que usted tiene que analizar junto con los oyentes y llevarlos a la reflexión. Por ejemplo, el hijo pródigo. Como siempre, utilizamos un tema, un texto, y iniciamos con un punto. El primer punto es impedimentos. ¿Cuáles eran las desventajas o impedimentos que tenía el hijo pródigo? Primero, que era el menor, analizando el verso 12, era irresponsable y era derrochador. ¿Cuáles eran las ventajas de él? Mientras él se rebeló contra su padre y luego se fue a derrochar todo el dinero. Después de derrochar el dinero y ver su situación, bueno, él volvió en sí de su pecado y de sus faltas y fue a la casa de su padre. Segundo, confesó su pecado ante Dios, ante su padre y ante Dios. Cuando nosotros estamos en pecado debemos volver en sí y tomar la decisión de levantarnos e ir a confesar ante Dios y ante los demás nuestra situación. Los resultados. Dios intervino al enviar hambre a la provincia de donde el hijo pródigo habitaba. Ese fue el resultado. Dios promovió eso para que él reflexionara, porque él llegó a pasar tanta hambre que tuvo que comer la comida que le daban a los cerdos. Luego él volvió a casa y su padre salía todas las mañanas a ver si su hijo venía. Ese es el modelo que nosotros podemos encontrar de Dios nuestro Padre, que siempre está a la espera de que nosotros volvamos a sus caminos. La restitución, una vez que él derrochó todo y luego se halló en una situación bien baja y de necesidad, luego entró en sí y reconoció de que había pecado contra el cielo y contra su padre. Entonces él volvió a casa, pero él volvió pidiendo que simplemente sea reinstalado en su casa como un siervo más, como un sirviente. Pero miren lo que hace el padre. Por eso hemos puesto aquí de tema restitución. El padre, su padre le dijo: yo te voy a dar una nueva vestidura, y eso significa honra. Dios le puso un anillo que significa autoridad, porque el anillo te da autoridad. Ese es el contexto para aquel tiempo. Los anillos eran un símbolo de autoridad, así como el anillo de matrimonio, ¿verdad? Lo levantó de su miseria haciendo una fiesta de lujo. Quiere decir que Dios le proveyó de honra y lo presentó ante todos en la fiesta, y eso significa reconocimiento. Lo reconoció nuevamente como su hijo. Finalmente podemos finalizar con una conclusión: guiar al pueblo a que ellos mediten en su situación de haberse alejado de Dios, al igual que el hijo pródigo, y que ellos se autoanalicen y sean guiados a la oración y al arrepentimiento y reconciliación con Dios. El último sermón de tipo biográfico es el que consiste en estudiar la vida de una persona, como su nombre lo dice, ¿verdad? Estudiar su biografía y extraer lecciones de ella que nos puedan ayudar o nos inspiren, nos informen y que nos inviten a imitar ese ejemplo biográfico. En la estructura de este sermón vamos a iniciar, como en los anteriores ejemplos, el tema, la vida de Enoc. El texto, Génesis 5, 18, 21 al 24, y también la introducción. Que Enoc, por ejemplo, que Enoc fue un personaje conocido pero poco estudiado. Su biografía nos enseña lo fiel que fue. Tanto así que sucedió algo maravilloso que ya lo vamos a ir viendo. Seguidamente, como es un sermón biográfico, ponemos como punto número 1 su nacimiento. En Génesis 5, 18 al 24. Él era descendiente de Jared desde Adán, nació en el año 622 y cuando cumplió los 65 años tuvo un hijo, Matusalén. Y desde ese momento él anduvo con Dios 300 años y Dios se lo llevó sin conocer la muerte. Como segundo punto podemos poner su conversión. ¿Qué pasó? ¿En qué momento él, después de 65 años de andar como él quería,
¿qué cambió en su vida? ¿Qué hizo de que él siguiera a Dios 300 años? Eso tenemos que analizarlo. Como punto A podemos poner dentro de la conversión circunstancias. Enoc tenía 65 años y cuando le nació su hijo, es muy probable que al nacer su hijo, él cambiara el concepto de cómo Dios lo veía a él. Al nacerle un hijo a Enoc, él se sintió un padre. Y ahí él entendió cómo Dios lo veía a Enoc como un hijo. Entonces, podemos decir que su conversión fue promovido por este tipo de circunstancia. Como punto B, ¿cuál fue el resultado de que él entendiera de que tenía un padre, un modelo de padre y que él era un hijo para Dios? Hizo de que él fuera fiel, porque él tomó la decisión de caminar con Dios. ¿Cuál fue su andar? Se refiere más que todo a su conducta y manera de vivir. Por ejemplo, el andar es estar unido con Dios, reconciliado con Dios. Él era perseverante, trataba de ser fiel a Dios, ante Dios y ante los demás, o ante los hombres. Como punto número 4, Enoc se destacó por su profecía. Quiere decir que las profecías que él escribe en su libro hablan mucho de él, cómo él denuncia ante la presencia de Dios los pecados de la humanidad con los hijos de Dios, es decir, con aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, de los cuales produjeron gigantes en la tierra que desataron cosas terribles y pecaminosas en toda la faz de la tierra. He ahí que posteriormente vino el gran diluvio que destruyó toda la maldad que había en la tierra. Bueno, quinto punto, por su traslado. Más que todo nos estamos refiriendo a cómo se suscitó ese gran evento de que él fuera llevado a los cielos sin conocer muerte. Pero ese modo de que Dios llevó a Enoc a los cielos tiene una figura muy parecida al arrebatamiento que Dios promete para todos los cristianos y creyentes en su segunda venida, que ya está muy pronto. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 podrá entender que el Señor ha prometido para toda su iglesia y para todos sus hijos que le son fieles un evento muy parecido. Entonces estamos relacionando el contexto antiguo de lo que pasó con Enoc al contexto que muy pronto sucederá en nuestros tiempos. Finalmente, terminamos con una conclusión donde podemos guiar al pueblo a la administración y meditación de, por ejemplo, de enfocarnos en su fidelidad. Si alguien no ha sido fiel, pues llamarlo en oración para orar por él y que el Señor deposite las virtudes de ser fiel, mantenerse en oración, en lectura de la palabra y la gran comisión que es predicar su palabra. Finalmente, solo me queda decirles que espero que les haya gustado esta lección. Recuerde que para predicar de Cristo, usted necesita mucho de prepararse, sobre todo en oración y lectura de la palabra. Y además tenemos que entender que la obra más maravillosa que Dios nos ha encomendado es hablar de Él, hablar de lo maravilloso, lo poderoso, lo noble, lo bueno que es Dios para con nosotros sin merecerlo, que más bien Él nos hizo merecedores para poder alcanzar algo tan maravilloso que es el reino de los cielos. Al momento que usted predique, disfrútelo. En todo momento y en todo tiempo que usted se halle, hable de Dios, predique de Dios. Que Dios lo bendiga. Gracias.